Buenas tardes a todos, un abrazo amigos, me alegra verlos. Los niños pueden ir a Bresca Kids. Hoy y otros domingos atrás, miren que me ha estado pasando algo y extraño mucho el poder al terminar la reunión quedarnos como nos quedábamos en Casa Bresca en Magdalena. Nos quedábamos todos mirando qué íbamos a comer, para dónde nos íbamos, qué íbamos a hacer. Extraño eso porque conozco el modelo en donde la iglesia dice: Dios le bendiga, hermano, y se dan la mano y cada uno sale para su propio rincón a mirar cómo lidia con su vida. Y me parece que ese evangelio no es el evangelio de la Biblia. El evangelio de la Biblia siempre es juntos, siempre es compartamos, siempre es vivamos juntos en Cristo Jesús. Así que diciendo esto, les cuento que he estado hablando con mi esposa y hablando con el Señor porque estoy buscando un lugar para que nos congreguemos aparte de este, porque quiero volver a reunirnos en las horas de la mañana, pero como tenemos claridad, pues acá no se puede porque nuestros hermanos se reúnen en la mañana. Le dejo esto antes de empezar la predicación porque quiero que ore conmigo por esto. También porque deseo que los niños de Candelaria puedan ir a la reunión dominical los domingos y podamos también permitir que esos papás, esas mamás y esos adolescentes puedan estar con nosotros en la reunión del día domingo. Pero estoy orando por eso. También es su carga, así que tómese, la entrego. ¿Por qué? Pues porque esa tarea toca hacerla, ¿qué? Todos. ¿Listo? ¿Qué tal si oramos antes de leer la escritura y le pedimos a Dios que ensanche nuestra mente y nos permita aprender? ¿Sí? Ok, entonces cierre sus ojos ahí donde está para que no se distraiga, ya que los ojitos se distraen mucho. Señor, te damos gracias por tu palabra, es hermosa. Por eso antes de leerla queremos pedirte que el conocimiento que proviene de tu verdad transforme la forma en la que mis amigos y yo pensamos. Que la sabiduría que proviene de la buena noticia transforme la manera en que mis amigos y yo enfrentamos los retos de la vida. Hoy te rogamos que tu palabra se haga carne de nuestra carne, hueso en nuestro hueso y vida en nuestra vida, porque queremos la vida abundante que prometes en ella, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y por su mérito Él murió, pero Él también fue el que resucitó, tu Hijo amado, Padre. Amén y amén. Estamos estudiando, saludo a todos los amigos que están al otro lado en el streaming, y estamos estudiando la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a su buen amigo Timoteo. Esta carta, como lo he mencionado, pero me interesa mucho que entren en contexto y comprendan las circunstancias en las que se escribieron los diferentes eventos y las diferentes cartas paulinas. En este caso, la carta se escribe entre el año 66 y 67, durante el reinado del emperador Nerón. Aquel emperador ha tomado la determinación de juzgar a los cristianos como parte de los culpables del incendio de Roma, motivo por el cual los cristianos están siendo perseguidos, y en este caso Pablo ha sido una vez más arrestado, y en esta segunda carta Pablo escribe desde una fría prisión romana. En esta carta él se encuentra en compañía de muy pocos hermanos, solo lo acompaña el médico Lucas, aquel amigo que lo acompañó allá en el libro de los Hechos cuando el apóstol Pablo también fue llevado preso por las autoridades romanas y judías en el comienzo de su vida ministerial, y allí estaba también su querido amigo Lucas. Ojalá Dios les conceda a ustedes tener muy buenos amigos y compañeros de viaje en el trasegar de la vida cristiana. Volviendo al asunto, él escribe esta segunda carta para animar y estimular el corazón de su buen amigo Timoteo para hacer el pastorado correctamente dentro de la iglesia de Éfeso, una iglesia que, como leímos en la primera carta que escribe Pablo, es una iglesia con grandes problemas doctrinales, una iglesia que tiene que edificar una estructura sólida porque se ha edificado sobre la base de ideas personales.
Y sobre la base de esas ideas personales, la iglesia de Éfeso es un completo desorden. Así que la primera carta da las instrucciones, y en esta segunda carta Pablo hace una introspección, hace una mirada hacia el pasado de los eventos que lo vincularon con su querido amigo Timoteo. Y uno de esos eventos que lo vinculó con Timoteo fue el hecho de que él lo conoció cuando Timoteo era muy joven, tal vez tendría alrededor de unos 14 o 15 años, y allí lo conoció por ser un joven muy conocedor de la palabra. Su mamá y su abuelita, su abuela Loida y su mamá Eunice, lo edificaron en la verdad del Evangelio. Y en esa verdad del Evangelio, cuando Pablo conoció a Timoteo, se dio cuenta que era un hombre muy versado en la palabra, pero que tenía un muy buen testimonio delante de los que no eran creyentes y delante de los que ya eran creyentes. Así que Pablo, viendo el testimonio que el Espíritu Santo daba del conocimiento que tenía Timoteo y de cómo guardaba la palabra del Señor, le pidió que lo acompañara en sus viajes misioneros, y ahí empezó el camino de esa relación en donde Timoteo se convirtió en un discípulo de Cristo y en un colaborador de Pablo el apóstol. Aquí, en esta segunda carta, él está haciendo remembranzas de los eventos que ellos dos han vivido juntos. Y en una de esas, comenzando este capítulo, él le dice a él que se acuerda de las lágrimas con las que Timoteo se despidió de Pablo para ir a hacer la tarea en la ciudad de Éfeso. Le dice allí que no se le olvide por ninguna razón que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, y tampoco nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y vamos a ir al verso 8, porque en el verso 7 se menciona lo que acabo de decirle. Así que iré desde el verso 7 para que entremos en un contexto. O más bien voy a leerles desde el verso 5 para que los que no han escuchado esta charla puedan tener una idea mucho más amplia. Y él dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Sé que esa fe sigue firme en ti. Por esa razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace algunos años atrás, recuerdo haberme rodeado de mucha gente a raíz del trabajo que hacía y que sigo haciendo con la banda, con Bresca, al ir a muchos lugares y el Espíritu Santo dar testimonio de que Dios me había llamado a hacer la tarea de predicar a Cristo, y el Señor, por su gracia, moverse en esos conciertos. Muchas personas que querían entrar en el medio de la música, algunos que eran periodistas, otros que eran pastores, otros que anhelaban el pastorado, se acercaban muy a menudo por causa del prestigio de Jesús, que está sobre este pecador, igual a usted. Y por el camino empecé a descubrir que había gente que se acercaba por causa del prestigio de Jesús, pero no porque quisiera conocer a Jesús. Así que en ese camino empecé a darme cuenta que me enfrentaba muy a menudo a decepciones que me hacían perder mi tiempo de meditación en Dios,
porque estaba meditando en las decepciones que me provocaban aquellas personas que sin anhelo de conocer a Cristo, sino de tener los beneficios que el prestigio que Jesús da, querían. Gente sencillamente oportunista. Así que cuando yo ya tenía que hablar con ellos y decirles, parcero, sé que me conoce y sabe que amo al Señor y quiero que me escuche, y tener muchas veces que decirle a esas personas que se acercaron a mi vida por causa del mover del Espíritu Santo y su prestigio, pero ahora tenerles que decir, usted no puede ser un adúltero si usted quiere ser un verdadero cristiano. Usted no puede caminar con Jesús si el objetivo por el que camina es que Dios le conceda las ambiciones personales que tiene grabadas por el mundo y el mundo no le dio. Y cuando empecé a tener que decirle a esas diferentes personas que se han acercado a mí en estos años de caminar con Dios, que van a ser ya casi 20 años, empecé a darme cuenta que ya no les caía tan bien, ya no era tan agradable. Y cuento dentro de esos gente anónima de diferentes congregaciones, como gente famosa dentro del medio de la música cristiana, que prefirió no hablar más conmigo porque yo le decía, brother, esto que estás haciendo es pecaminoso. Esto que tú haces no es el motivo por el que uno vive para Dios. ¿Por qué les digo esto? Para poder hacer un paralelo entre esta carta escrita en el año 67 y cómo hacemos un paralelo para esa carta en el año 2022. Porque resulta que el apóstol Pablo está en una prisión fría en la ciudad de Roma y no son muchos los que lo acompañan. Está solo con Lucas y pidiéndole a Timoteo más adelante que le lleve la capa porque el invierno viene y no quiere morir congelado. Tiene como fin enseñarle a usted que si de verdad usted va a ser leal al Señor Jesús, va a tener que ser valiente, como esta carta lo dice, y no avergonzarse de presentar a Cristo. Y cuando le hablo de esto, no es decirle a la gente Dios lo ama, es decirle el mensaje completo. Hace unos días Nani estaba transmitiendo el día miércoles de la semana pasada, y Nanita estaba hablando de algo muy importante sobre la amistad. Y cuando reflexiono sobre una amistad verdadera, pienso en la amistad de Pablo y de Timoteo. Una amistad verdadera no puede estar sobre la base de la complicidad y la compinchería, sino sobre la base sólida de la palabra de Dios, que produce que las amistades tengan un propósito y desarrollen un crecimiento. Si no fuera así, entonces usted estará rodeado de un montón de gente que tiene complicidad y compinchería con lo que usted debería abandonar, pero no se lo dicen porque interpretan que eso es ser amigo. Pero Pablo, aunque lleva 20 años de amistad con Timoteo, le dice en el verso 8: nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. A veces es confrontante
tener que decirle a gente que consideramos nuestros amigos que es necesario cambiar la forma en la que están viviendo. Algunos utilizan el vínculo de la amistad para que en medio de ese vínculo se pierda la autoridad delegada por Dios a través de su palabra para que nos digamos y nos recordemos lo que la Biblia nos ordena. Entonces conozco que muchas personas desarrollan amistades cristianas, entre comillas, porque luego me entero que tienen vínculos de compincherías donde esos dos supuestos creyentes se pusieron de acuerdo para pecar los dos. Y los dos se echaron sus chorros, y los dos se fueron de farra, y los dos buscaban nenas. Y las dos se tapaban con la misma cobija, el andar con hombres incrédulos. Pero aquí hay una orden que nos están dando a ustedes y a mí. Dicen: no te avergüences del Señor Jesucristo, ni de predicarlo. Debemos predicar que Jesús de Nazaret nos llama al arrepentimiento y al abandono de obras muertas, hermanos. Ustedes y yo no podemos ser verdaderos cristianos si olvidamos las palabras de Jesús diciendo: serán verdaderamente mis discípulos si hacen lo que yo les he dicho que hagan. ¿Quiero ser un verdadero discípulo a su salud? ¿Qué importa lo que yo piense? ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que yo tengo que hacer. Yo no puedo poner en una balanza de mi mente mi punto de vista humano con las declaraciones eternas del Señor. Eso no solo me convierte en un terrorante hombre, sino en un tonto. Lo que ustedes piensan y lo que yo pienso puede ser interesante, puede ser atrayente y puede ser hasta divertido escucharlo, pero no es eterno. Lo que decimos y concluimos no tiene el poder de doblegar a las autoridades del mundo invisible. Satanás no se arrodilla frente a lo que usted piensa sobre la Biblia. Satanás se arrodilla frente a las palabras que la Biblia declaró por el Espíritu Santo a través de Jesús y a través de los siervos de Dios. Usted y yo no somos un rival para el diablo. Por eso antes de llegar a Cristo, el diablo lo cogió a usted de trompo de poner, porque usted no es un rival para Satanás. Usted necesita andar con el que ya venció a Satanás. Usted necesita tomar la victoria del que venció al infierno y al diablo. Y ese solo es Cristo, nadie más. Y no puedes andar con Jesús si no puedes obedecer a Jesús. No puedes tener una amistad con Dios si no entiendes que la amistad con Dios se desarrolla sobre la base de la obediencia a sus palabras y a sus mandatos. Pablo no quiere omitir esta carta, no quiere omitir, aunque tiene 20 años conociendo a un joven que obedece al Señor. Pero aunque sabe que lo obedece, sabe que tienen que recordarse que cada día tiene su propio afán y que ayer obedecimos, pero hoy toca empezar de cero. Que los éxitos de ayer, si usted habló con Dios ayer, coja su trofeo de cartón y tírelo en el fuego de la consagración a Dios y camine hoy, porque el ayer ya se fue. Y para la necesidad de ayer, ayer Dios fue fiel.
Pero hoy usted necesita emprender el camino de obedecer al Señor sin avergonzarse de obedecer al Señor. Con sus amigos y con su esposo o con su esposa. Le voy a poner un ejemplo. A veces en desacuerdos con mi esposa Diana, vamos a hablar de algún asunto y yo le he dicho a mi esposa, mi amor, ¿de qué vamos a hablar? Y Diana me dice, de la iglesia. Entonces yo le he tenido que decir a mi esposa, baby, entonces si vas a hablarme de la iglesia, vas a hablar con el pastor, no con tu esposo. Porque en la iglesia Dios me puso ese trabajo. Pero si yo meto mi matrimonio en mi llamado pastoral, ya no logro tener la lucidez que tengo que tener para hacer lo que la Biblia me exige que haga en mi rol como pastor delante del Señor. Como pastor yo no puedo tener favoritos dentro de ustedes. Yo no puedo sentir más amor por uno que por otro. No puedo, porque no hace parte de lo que el canon bíblico me exige. ¿Por qué? Porque la Biblia me condenaría donde yo viera con cierto amaño y favoritismo, para no decirle al uno o al otro, dependiendo de cómo me parezca o me caiga la persona a mí. No puedo hacerlo. No importa si llevamos años en el Evangelio juntos y no importa si llevamos días en el Evangelio. Debo ser una persona que comprende que para poder exponer el Evangelio y no avergonzarme ni avergonzarlo, debo hacer un paralelo en mi vida. De una cosa es mi matrimonio y otra cosa es mi vida como siervo de Cristo. Y por eso, porque algunos se avergüenzan de estas verdades que están en la Biblia, vemos muchos matrimonios de ministros que colaron sus puntos de vista matrimonial dentro de la iglesia, y en la iglesia se gobierna como ellos gobiernan su matrimonio. Cuando hay reglas para los matrimonios y hay reglas y ordenanzas para la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque el no avergonzarme del Evangelio me demanda que aún con mi esposa Diana yo exponga claramente el Evangelio y le diga, mi amor, si vamos a hablar de la iglesia, vas a hablar con el pastor. ¿Qué quieres saber sobre la iglesia? Vamos a la Biblia, Nani. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre ese asunto? Hablémoslo. Pero cuando tengo que hablar de cosas de mi matrimonio, entonces voy a la Escritura, porque no me avergüenzo de lo que ella me enseña. Y le digo, mi amor, yo sé que la Biblia dice, y sé que en esto fallé, y yo te pido que me perdones, Diana. Sé que está mal hecho. ¿Me perdonas? Porque el no avergonzarse del Evangelio no es decir yo soy cristiano. El no avergonzarse del Evangelio es exponer claramente qué dice la Biblia para someterme a esa verdad y obedecerla, locos. Eso es no avergonzarse. No es como las parejas hoy en día. Tranquila, mamita, yo no me avergüenzo de usted. ¿Y por qué no le da la mano? Es que me sudan mucho, no le sudaban antes. Porque cuando están sus amigas, usted no me abraza o no me da un beso, porque no me trata tiernamente, porque no es amable. No podemos ser incoherentes y no llegar a considerar que debe haber una elocuencia, coherencia entre lo que yo digo y cómo actúo.
Yo me avergüenzo del evangelio si yo escondo a mi esposa Diana que dice el evangelio para nuestro matrimonio, para la iglesia, para la crianza de mis hijas, para la relación con mis vecinos, para la solución de los diferentes retos que la vida me pone a mí y a mi esposa, para solucionar los eventos y problemas que surgen entre ustedes, hermanos. Yo no puedo tener favoritos. Ni siquiera si es mi mamá, que mi mamá se congrega con nosotros. Y mi mamá tiene 50 años en el evangelio ya. Pero yo soy el pastor que Dios puso delante de la mamá Consu. Y no porque sea mi mamá yo puedo dejarme manipular por mi mamá, sino que no debo avergonzarme. ¿De quién? Del evangelio. Y debo decirle: mamá, aunque usted es mi mamá, mami, la Biblia dice, y usted tiene que obedecerlo, mamá. Mi hijo, pero sin peros, mamá. La Biblia no se razona, la Biblia se obedece, porque la Biblia es clara. La Biblia no es complicada, es clara. El que mentía, no mienta más. El que adulteraba, no adultere más. El que robaba, no robe más. ¿Difícil de entender? No es difícil. Pero de continuo sus lealtades serán puestas a prueba, porque el espíritu de este mundo, en donde el príncipe de este mundo es el diablo, sabe que el ser humano es muy fácilmente manipulable cuando no está seguro de que Cristo sea su Señor. Ustedes, si se avergüenzan del Señor, si ustedes no le presentan el evangelio a otros, si cuando alguien les dice: venga, apenas llegue el jefe, uy, todo bien, es que llegué tarde, dígale que no, que yo llegué con usted. Y usted, por no perder la amistad en el trabajo, le dice: todo bien. En vez de decirle: brother, le soy sincero, no me pida que diga mentiras. Ay, no sea rabón. ¿Sí o no? Así dirían. Uy, no sea así, no sea tan lámpara. Parcero, yo sé, y tenemos una buena amistad, pero la palabra del Señor a mí me enseña que los mentirosos no tendrán un lugar en el reino de los cielos, brother. Así que no me ponga a ponerme en la balanza entre usted y Dios, porque usted ya sabe a quién voy a escoger. Usted no se puede avergonzar de la palabra que lo está modelando, formando, esculpiendo, limpiando, desintoxicando. No puede, porque estará sirviéndole al mundo, aunque se ponga un disfraz de cristiano. No puede, amigo, amiga, no lo debes hacer, porque en el diagnóstico no serás discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús lo dijo, y yo digo que es verdad lo que Jesús dijo, porque la palabra de Dios toda es verdadera. Y Jesús dijo: solo serán verdaderamente mis discípulos si hacen lo que yo les digo que hagan. Ok, Señor, el que mentía no mienta más. Pues en un mundo donde mentir es un recurso tan grande, ¿sí o no? En este mundo mentir es un recurso donde algunos tienen el descaro de decir que hay mentiritas blancas. Ya va a llegar, ya estoy llegando, estoy a 5. Mentiroso, usted no está a 5, usted está a 15. Diga la verdad, usted está a 15. Porque usted cree que decir que está a 5 y no decir de verdad que está a 15 no lo hace mentiroso. Es mentiroso, porque esa no es la verdad. Tranquilo, présteme que yo le pago, en 15 días le pago. No, diga la verdad, me presta pero no sé cuándo le va a pagar. No, pero no sea tan concha, al menos dígame la mentira por pura compasión. No, la verdad, no sé cuánto cuándo le va a pagar. Si tuviera plata no le estaría pidiendo prestado.
Me puede prestar sabiendo que no sé cuándo lo va a pagar. Yo quisiera pagarle en un mes. Dios me conceda el anhelo. Pues hermano, yo prefiero que me digan la verdad, porque hubo amigos en mi vida que me llevaron a esta decisión en mi vida. Yo no le presto plata a nadie, yo le regalo. Necesito 1.000.000, no tengo 1.000.000, pero tome 200, todo bien. Tome, no tengo 1.000.000, tome 200, pídale al Señor que lo ayude con el resto. Porque tuve amigos que por no pagarme prefirieron no volverme a hablar. Y dije, el problema no es que se perdió la plata, el problema es que yo les predicaba. Y porque no tienen para pagarme y no tienen tampoco ganas, dijeron, prefiero perderme la predica, pero billete no hay. Y se fueron. Dije, les hice fue un daño. Los dañé yo. Pues la Biblia dice, al que te pida, le dije, no, pues todo bien. Pues tampoco me convierto en un hombre que no es entendido y sabio y le va dando a todo el que le pide. No lo hago porque no soy tan bruto. Pero sé que la palabra del Señor me dice que si hay alguien en necesidad, pues que le dé. Bueno, amén, Señor. Pero también sé que la Biblia me dice, hey, el que abre mucho la puerta encontrará la ruina. Entonces digo, no, todo bien. Ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. No como para que me peguen el codo y abra los deditos de los pies. No, todo bien. Venga, le tosemos algo. ¿Sí me entiende? Entiendo que la Biblia me enseña. Entiendo los dos paralelos y no me avergüenzo de decirlo. No puedo ser tan ingenuo porque voy a hallar la ruina si todos me piden y a todos les doy. Pero no puedo ser tan tacaño porque la Biblia me enseña eso, que yo lo tergiverse cuando la Biblia me dice, al que te pida dale y al que te pida prestado no le niegues. Pues listo, no le puedo prestar 1.000.000, tome le regalo 200 lucas, hermano, solucione, mire a ver, hágale y venga, oramos. Pero escúcheme primero también, ¿cómo entró esta crisis a su vida? Porque parte de no avergonzarme del evangelio, escúcheme, es decir la verdad. Hermano, usted está en crisis porque trabajo a donde llega a echarse abanico y a chupar dedo, hermano. Porque si no está el patrón encima de usted, usted no se mueve y se roba el tiempo, hermano. Porque usted cuando lo ponen a hacer algo lo hace mal, hermano. ¿Por qué tendrían que darle trabajo a una persona que se convierte en una carga para su empleador? Usted está en una crisis que cocinó porque usted es una persona que es desleal a quien le abrió la puerta para emplearlo. Y uno tiene que decirle la verdad porque nosotros no podemos avergonzarnos del evangelio. Pues el evangelio, ¿qué es? Una serie de mandatos que le cambian la forma de conducirse a los individuos y los trasladan del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios Jesús. Pero nos avergonzamos cuando dice, a eso no le diga nada. ¿Por qué no? Debe hacerlo, hermano. Pero ahora hay otra cosa que tienen que tener en cuenta. Usted no puede exponer el evangelio si usted no lee la Biblia. Ay, es que la Biblia dice algo así como, algo como ayúdate, yo te ayudaré. Entonces la Biblia dice, el hombre sabio ve el peligro y huye. Y la persona dice, ay, es algo así como en la juega, ¿no? Ojo al ojo que la vista engaña, yo no me acuerdo. Esas imprecisiones, usted no puede predicar un evangelio que no lee y no se le graba. Escúcheme, a usted nunca se le va a grabar la Biblia si no la practica. Jamás se le va a grabar la Biblia si usted no la pone en práctica. ¿No se han dado cuenta que la gente pone un meme que dice, todavía no entiendo después de 20 años para qué me sirvió el teorema de Pitágoras? ¿Y se acuerda del teorema de Pitágoras? Mañana. Lo que uno no practica se le olvida.
¿Usted ha puesto en práctica lo que hemos estado enseñando estos días? ¿Qué enseñamos el día miércoles? Levante la mano el que se acuerda y el que está por streaming escriba. ¿Qué enseñamos el día miércoles? Levante la mano aquí, ¿quién se acuerda de lo que enseñamos el día miércoles? Por favor, Sandrita. Con voz de trueno, como cuando alegamos en la casa. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Quién más? ¿Qué hablamos, Dianita? Ah, esa voz, vean esa voz de trueno. Ahora, la práctica del versículo 7, ese es el versículo 7 de 1 de Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 1 diré. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, ni de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Habiendo escuchado eso el día miércoles, ¿qué se propusieron a hacer? Peluche, ¿qué se propuso a hacer? No me conecté, pero ahorita escuchando. Esa está más olímpica. No me conecté. Si yo escucho que la Biblia me dice, Aldemar, no puedes tener un espíritu de cobardía ni de timidez. No puedes. Porque Dios no te ha dado eso. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio o autodisciplina. ¿Qué tendría yo que hacer? Una evaluación. Y decir, si Dios no me ha dado un espíritu de temor, yo no tengo por qué sentirme condenado. Pero tampoco me ha dado un espíritu de timidez. Entonces yo no tengo por qué ocultar lo que yo fui sin Cristo. Tienen que aprender a decir la qué. La verdad es que soy una chismosa y la lengua me juguetea. La verdad es que yo me acuesto con la lengua agotada y la pongo en remojo porque el día siguiente quiero peinar las avenidas y aprender a decir la verdad. Soy una chismosa y yo tengo que decirle al Señor que como Él no me ha dado un espíritu de timidez, sino de amor, sé que Dios ama a esta chismosa. Y como me ha dado un espíritu de poder, en el nombre de Jesucristo, tomo la decisión de autodisciplinarla sin huesos y entender que la Biblia me ordena y me dice: el que domina su lengua domina todo su cuerpo, el que domina su espíritu es más que el que conquista una ciudad. La lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes vanidades y hace arder grandes bosques, y como un barco teniendo un timón, así es la lengua, que hace llevar la vida por ¿dónde? Por diferentes y turbulentas circunstancias. Amén, Señor, no me has dado un espíritu de temor. A partir de ahora ya sé, yo soy una chismosa que en el nombre de Jesús de Nazaret entiende que debe refrenar su lengua sin temor. Si no hacen eso, entonces la predicación que el día miércoles estuvimos transmitiendo
a usted no le sirvió para nada. Y usted no va a entender cuál es el poder, amor y autodisciplina que Dios da. Usted no va a poder practicar el no avergonzarse del evangelio, porque como no lo practica, no lo puede presentar. Por eso les pregunto, lo que el miércoles enseñamos, ¿qué decisiones provocó? Yo leo la Biblia y provoca en mí decisiones, porque está diseñada para perfeccionarme. Tienen que entender que todos ustedes, al haber escuchado segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7, al haberlo oído debieron haber tomado decisiones y no lo han hecho. Vivir para Cristo requiere intencionalidad. Hay una serie de propósitos que se tienen que trazar cuando se lee la Biblia, porque ella hace un diagnóstico de la condición mía versus la condición a la que Dios me quiere llevar. Dios quiere que yo sea un hombre a la medida de la estatura de un varón perfecto, conforme ¿a quién? ¿A quién, iglesia? ¿A quién? A Cristo. Pero si usted me ve a mí, no necesita ser un erudito en la Biblia para entender que yo no soy igual a Cristo. Si yo no soy igual a Cristo, aunque anhelo caminar y crecer en Cristo, la Biblia es el barómetro que mide la temperatura climática de mi relación con Dios. La Biblia te dice que tú deberías ser ¿qué? Cero tímido. ¿Y qué más? No ser tímido y no ser ¿qué más? ¿Qué dice ahí el verso 7? Ni temor ni timidez. ¿Por qué no son capaces de tomar la determinación de empezar a confesar en qué áreas fallan, en donde honestamente le dicen al Señor: Señor, yo no oro, por eso me cuesta tanto reunirme los domingos. Señor, yo no leo la Biblia, por eso mi carácter me gana. Señor, yo no dejo que tu palabra derribe mis argumentos personales, sino que yo los esgrimo y hago una defensa retórica de por qué hago lo que hago, y por eso tampoco me memorizo tu palabra, porque defiendo los argumentos por los cuales te desobedezco. Amigos míos, si no quieren avergonzarse del evangelio, deben practicar el evangelio. No hay otra forma de ser cristiano sino rindiéndose a Cristo. No hay excusa ninguna. Solo los casos fortuitos en donde alguien está en un hospital o está de domingo a domingo trabajando, esclavizado, para que no obedezcamos al Señor, que nos ordena a ustedes y a mí. Y dice: 6 días trabajarás y 1 día dedicarás al Señor. Es una orden dentro de la ley moral de Dios. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no? ¿Cómo esperan que la presencia de Dios crezca en ustedes, sientan el fluir del Espíritu Santo, puedan entender con más lucidez las enseñanzas bíblicas, se sientan aferrados con más firmeza a la palabra de verdad, si desobedecen en lo básico? ¿Cómo poderle decir no a un mundo que ve como recurso el mentir, el engañar, cuando ni siquiera se pueden congregar? Me salió en verso y sin tanto esfuerzo.
¿Cómo? ¿Cómo lo pongo a multiplicar cuando usted no sabe sumar? No se puede, es insólito. ¿Cómo poder explicar la física cuántica sin haber entendido bien el álgebra? No hay maneras, hermanos. No hay maneras de que Dios grabe el profundo compromiso que hay que tener con su obra cuando ni siquiera tienes un claro compromiso para encontrarte con Él en una cita que Él mismo es el que la estableció en su palabra. Yo no quiero avergonzarme del Evangelio. Por eso usted me escucha a menudo citándole ejemplos donde yo confieso abiertamente delante de ustedes que yo tengo desacuerdos con mi esposa Diana, porque no quiero yo ser el referente del Evangelio. Quiero que el referente del Evangelio sea la Biblia, que me estorba a mí a pedirle perdón a Diana si la ofendo, que me estorba a pedirle perdón a usted si aunque yo sea pastor lo ofendo, para que usted aprenda que usted tiene que pedir perdón, que usted tiene que aceptar que en su matrimonio y en sus relaciones interpersonales tiene equívocos y yerra y hace y tiene actitudes que no son bíblicas ni Jesús las practicaría. Me pongo como ejemplo y me expongo demostrándole que Dios no me ha dado un espíritu de temor. A mí no me da miedo confesar que yo tengo desacuerdos con Diana, porque quiero que usted aprenda a mostrarse sin máscaras, solamente con tapabocas, pero sin mascaradas. Porque ya algunos se han hecho ávidos en el ponerse máscaras y en vender hipocresías de las cuales el Espíritu Santo ha sacado a la luz su hipocresía y los ha expuesto, porque han avergonzado el Evangelio al hacer eso. Pero cuando tú te expones, te das cuenta que estás haciendo, mira, lo que dice la Biblia que hizo Pablo el apóstol. Pablo se expuso. ¿Pablo qué hizo? Con estas palabras lo hizo: hermanos, queriendo hacer lo bueno, no lo hago. ¿Qué hizo? Se expuso. Porque todo el mundo tenía un concepto de Pablo como altísimo, porque a través de él Dios obraba señales y milagros, porque a través de ese hombre Dios estableció muchas congregaciones. Pues eso da mucho ¿qué? Prestigio. ¿Y qué hizo él? Se expuso. Y cuando él se expuso, nos está enseñando a nosotros que tenemos que exponernos, decir la verdad, para que vivamos una realidad. Y es que Dios al que se humilla, ¿qué hace? Lo levanta, lo exalta. Pero el que se vende la idea de que no es como es, de que no es chismosa, que no es peleonero, que no es malhumorado, malhumorada. ¿Y usted cómo es, hermana? Ay, pastor, ahí vamos. Y uno dice, sabe que es una tatacoa, pero esas terribles. Sí, hermanos. En vez de decir, no, yo soy terrible, terrible, hermanos, ayúdenme a orar. Uy, a mí se me salta la piedra y yo me quiero quitar los calzones de para arriba, hermanos. Sí, hermano, aprender a ser honestos de una sola pieza. Porque yo leo en el canon bíblico a un hombre que con el prestigio que Dios le dio tomó una decisión. Y es que Dios no le había dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces él dijo, yo no quiero hacer lo malo y eso hago. Eso es tener que cero timidez, decir la verdad. Entonces cuando usted tiene la capacidad de reconocer quién es usted, usted puede honestamente presentar el Evangelio, sin que el referente del Evangelio sea usted o sea yo, sino que el referente del Evangelio sea Cristo. Muy bien, balazo.
Tranquilo, papi. Ya vamos llegando. ¿Sí me hago entender? Usted no puede exponer el evangelio. Míreme, amigos. Usted se va a aprender este versículo de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Cuando usted haga esto, diga la verdad. Y lo va a interiorizar porque va a recordar: es que el Señor a mí no me ha dado un espíritu de temor. El Señor tampoco me ha dado un espíritu de timidez. Yo tengo que ser honesto. Dios me ha dado un espíritu de poder. Yo voy a decir la verdad. De amor. Él me ama, aunque voy a decir quién soy yo, una relámpara. Pero Dios me ha dado un espíritu de autodisciplina. Yo fui así, pero en el nombre de Jesús no seré más así. Y no me avergüenzo del evangelio, porque yo sé quién fui, pero yo sé quién soy hoy en día en Cristo. Un hombre libre, aunque yo fui un adicto. Aunque me gustaba hablar en letra pegada, aunque me gustaba pelear, no tengo temor de decir quién fui. Como tampoco tengo temor de decir que si abandono a Cristo, seré 7 veces peor de lo que fui. Porque la gloria en el poder de la transformación de un ser humano le pertenece solo a quien es capaz de obrar esos cambios, y es a Dios. Nosotros intentamos muchas veces cambiar y no podemos. Nos esforzamos y nos abraza la frustración, porque decimos: uy, yo debía haberme quedado callado la jeta. Ay. El otro día iba por la calle y debía haberme quedado callado la jeta. Estaba ahí en Marsella, en una doble vía, y por el carril izquierdo se parquea la gente y las dos que vienen y van se alternan mirando en la cuadra quién viene. Un señor en un elegante Mercedes-Benz se parqueó en la otra ruta, por la otra acera, en la otra vía, pues por ende no dejó pasar a nadie, pero es que era un Mercedes. Y como él supuestamente venía, pues se podía parquear hacia su costado. Entonces, desde lejos yo vi al tipo y vi a un señor de un vehículo de ruta de niños. Y el tipo llegó hasta ahí y le miró y dijo: señor, déjeme pasar. Estoy en mi carril. El ego inflado por el logo de Mercedes ahí, ¿no? Y yo lo vi como a media cuadra y yo veía que el otro, y el tipo sacó el teléfono y le miraba así al tipo del carro. Le tomo una foto porque usted no sabe manejar, usted no sé qué, todo arrogante. Y eso de mi carnalidad, por eso soy igual de carnal a ustedes. Yo dije: tipo tan aceitoso. Uy. Sí, porque la gente aceitosa pues, produce un algo en yo no sé dónde, pero ¡ay, qué terapia! Entonces yo me metí de sapo y le dije: señores, que a este lado siempre se parquean y esa es la vía por donde transitan en los dos sentidos. Usted no se meta, sapo, me dijo. Lambón. Y empezó y se regó en prosa. Y yo que soy igual de carnal a ustedes, pero no quise dejar que me ganara tanto, así como antes. No, me hubiera agarrado con ese señor. Lo miré así y yo le dije: uy, no, usted no debería andar en ese Mercedes. Usted debería comprarse una chalupa, una zorra. No, usted le chilla a ese Mercedes. Con permiso, señor. Pues ese tipo se disparó en prosa y me dijo de todo. Mire, y yo desde lejos lo miraba y decía: uy, no. Chalupa, zorrita. No, Mercedes no, amigo, Mercedes no. Y me fui y me dio risa. Pero dentro de mí dije: estúpido. ¿Quién lo llamó a meterse? El mundo que solucione sus bonches como pueda. Aldemar, no sea sapo, no arregló nada.
Pero pensando en que el tipo estaba tan iracundo, porque dijo groserías y todo, pero yo dije, ay, si me pongo a poner cuidado a todos los madrazos que me dijo, yo me conozco, yo soy muy mundano cuando escucho mi carne, y me hubiera agarrado con ese señor. Dije, no. Y me metí por otras cuadras porque supuse que él iba en su Mercedes a ir por las cuadras porque yo iba por la parte comercial y dije, seguro que pasa. Baja el vidrio y me echa un rosario de madres. Me metí por otras cuadras, dije, el que ve el peligro, si es sabio, huye. ¿Por qué? Por sapo. Me fui reflexionando. Porque soy igual que ustedes, amigos. Necesito tomar lo que la Biblia dice. Mire lo que le estoy contando. ¿Me estoy exponiendo? Porque yo no le creo a ustedes esas glorias de las que ustedes me hablan. Pastor, estuve orando hasta que se me entumieron las rodillas. Se me paralizó la chocosuela. No le creo. Pero sí veo que si no obedecen la Biblia, se están avergonzando del Evangelio, porque no lo pueden predicar, porque no lo practican. Esto se memoriza porque uno, ¿qué hace? Lo vive, lo ejecuta, se da palo con esto uno mismo. Y entonces, cuando me fui por entre las cuadras, en la reflexión que la Biblia me provocó, dije, esto me pasa, primero, por sapo, segundo, al demar. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Usted no se demoró, habló muy rápido. Usted no le dijo groserías a ese señor, pero usted lo hizo enojarse mucho con su comentario de no, Mercedes no, chalupa. ¿Por qué le dijo eso? Donde ese señor tenga un ego más grande del que ya tiene y donde esté armado, hasta un tiro le pega por decirle que tenía que haber andado en una zorra o en una chalupa. Tra. ¿Sí me hago entender? Es que esto empieza aquí. Nosotros debemos dejar que la Biblia constante, ¿cómo? Constantes a toda hora, constantes todos los días, constantes empieza de ceros todo el tiempo. Porque es que usted empieza a hacer un Adonis de sus logros. Nunca me imaginé llegar tan alto. Pues perdón, me protejo. No, usted no se parece a Jesús, o sea, usted no es llegado alto. Usted está dentro del vox populi de los pecadores, uno más. Pero es que a mí el Señor, nada, usted no se parece a Jesús, usted está caminando con Jesús. Algo muy diferente. Hermanos, yo no me parezco a Jesús, pero yo camino con Jesús. El Señor me estorba, me hace reflexionar, me enamora, me capacita el Señor. Al Señor sea dada la gloria, no a nosotros, porque toda gloria en los hombres perece como la neblina se desvanece. Entonces, ¿qué propósito va a tomar hoy cuando la Biblia le dice a usted y me dice a mí esto? Así que nunca, ¿cuándo, pollita? ¿Cuándo, mi querido Chefcita? Si está Chefcita. ¿Cuándo, mi vida? Nunca, amigos míos, te avergüences de contarles a otros acerca de la buena noticia.
Y la buena noticia no es como lo que Dianita el otro día me contó, que escuchó a un predicador que le gusta, pero lo pilló así como por el bordito, así predicando así por los laditos, en donde el predicador dijo: ven al Señor porque el Señor te ama, porque el Señor sanará tus heridas, porque el Señor curará tu corazón, porque el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo. Si eso es verdad, así que ven, acércate al Señor. No, se quedó en la mitad de la predica, parcero. Acércate al Señor porque estás condenado al infierno de fuego. Porque si mueres hoy, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Porque las tinieblas del infierno las podrás tocar con tus manos si mueres hoy sin Cristo en tu vida. Si no te arrepientes de tu pecado, lo que te queda es lo que Jesús dijo: arrepiéntete, no sea que cosas peores te sobrevengan. Arrepiéntete ya, porque Satanás está buscando como un león rugiente, buscando a quien devorar. Arrepiéntete porque has ofendido a Dios con tu forma de vivir y tu forma de pensar. Y por tu forma de vivir y tu forma de pensar, dice la Biblia en una carta de Pablo, nos constituimos enemigos de Dios por nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Te doy un consejo: arrepiéntete, porque pavoroso es el juicio que viene para los enemigos de Dios, cuando aún escuchando el arrepentimiento que deberían tener, toman la decisión de considerar que son muy buenos y no tienen mucho de qué arrepentirse. No nos avergoncemos de predicar el Evangelio. Escúcheme, y cuando le digo esto, el Evangelio empieza predicándoselo a usted. A usted. Hace unos días estaba con algunos hermanos con los que estudio, y en una de las clases que teníamos, no me acuerdo cuál era la clase en la que estábamos, pero hay gente muy docta en la Biblia. Hay gente que es, no sé si una defensora, ya me creo ese cuestionamiento, pero sí tiene un conocimiento muy amplio de la Biblia, muy amplio, de muy buenos escritores. Y tuve que decir algo en la clase porque no me avergüenzo del Evangelio. Y tuve que decirle a esos doctos maestros con los que estudio: profesor, quiero ser sincero con usted. Me dijo: claro, Aldemar. Le dije: yo he estado en lugares muy peligrosos ahora que soy cristiano, y estuve en lugares muy peligrosos antes de ser cristiano, pero yo nunca estuve en un lugar tan peligroso como este. Y entonces el profesor abrió los ojos. Dije: porque acá ustedes hablan muchísimo de Dios, muchísimo de la Biblia, muchísimo de la gloria de Cristo, del Mesías príncipe, del poderío, la soberanía y la potencia de Dios. Pero yo acá los veo y acá se respira tanto orgullo y tanta arrogancia que, quiero serle sincero, me parece tan peligroso este lugar. Porque no había un lugar más peligroso en Israel que andar al lado de los maestros de la ley, a los que Jesús condenó de una manera tajante. Le dije: fue a los fariseos, a los que creían que más lo conocían, fue a los que Él les dijo en la cara: ustedes, generación de víboras. Y era lo que estudiaban la Biblia. Eran los que decían que se conocían la ley de pe a pa. Y fue a los que Jesús miró, el Dios creador, el juez de los jueces, los miró y les dijo: generación de víboras, llenos de huesos de muertos. Sí, ustedes. Y yo dije, entonces le dije al maestro, le dije: y acá se respira tanto orgullo y tanta arrogancia, pero no respiro la humildad que sé que he respirado con algunos profesores de esta clase, de esta institución, que me han hecho desear conocer más a Cristo, que han enfocado su conocimiento en que Cristo sea exaltado,
Y él me dijo, hermano, algún hermano lo ofendió. Le dije, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el conocimiento de Dios debe provocar en nosotros una más clara visión de la miseria humana y de la grandeza de Dios. Para eso se estudia la Biblia, para entender la miseria de la condición humana. Tú y yo estábamos perdidos. Tú y yo estábamos condenados. Tú y yo no teníamos destino. Tú y yo éramos extranjeros, advenedizos y enemigos de Dios. Tú y yo estábamos condenados al infierno de fuego. Y tú y yo estábamos condenados a estar apartados eternamente de Dios. Cosas muy diferentes. Tú y yo viviríamos en este mundo llenos de ansiedad, soledades, tristezas, preguntas y pocas respuestas. Tú y yo. Tú y yo preguntaríamos en la rutina de nuestras vidas diarias, ¿para qué la vida? ¿Por qué nada me satisface? Y tú y yo seríamos la bodega de todo lo que Satanás inventa. Tú y yo seríamos los títeres del adversario y arrastrados por las pasiones que duermen en nuestros sentidos. Tú y yo, amigos míos, ahora te das cuenta que no hay grandeza en nosotros. En nosotros hay ¿qué? Bajeza. Pero a nosotros nos salvó el único Hijo de Dios en un plan diseñado por su Padre y su Espíritu en compañía de Él. Él no estimó su trono como algo a lo cual aferrarse, ni su gloria, sino que vino en forma de un humilde ser humano y se humilló a lo sumo haciéndose un humano igual a ti, padeciendo tus padecimientos, porque Él fue humillado, menospreciado. Fue puesto en público como un bandido sin serlo, y pudiendo defenderse se quedó callado. Él, el que te salvó, venció a Satanás, al diablo, una vez para siempre y al infierno. Tomó las llaves de la muerte y resucitó entre los muertos. Él se sentó a la diestra de Dios Padre y Dios lo estableció por encima de toda autoridad, para que en el cielo, la tierra y debajo de la tierra todos se postren y digan que Jesús es el Señor. Ahora te das cuenta de quién es quién en esta película de amor. ¿Quién eres tú y quién es Él? Pero tú no puedes predicar el Evangelio sin avergonzarte si ocultas quién fue el que te salvó y quién eres tú como ser humano. No tienes grandeza, amigo mío, amiga mía. Tú y yo tenemos vileza y Él la grandeza que solo es atañible a la persona de Cristo. El exponer quiénes somos hace más fácil el camino para un pecador que no ha escuchado el Evangelio, y le enseña que él también puede ser invitado ¿a qué? A compartir la mesa con el Señor. Le enseña que puede contarte los problemas que él tiene, porque tú no estás presumiendo perfección, sino contando que la gracia de Dios te ha levantado cada vez que te has caído. Pero si tomas la decisión de ponerte la máscara de una perfección que no tienes, nunca podrás presentar un evangelio que sea verdaderamente loable, donde el que brille sea Cristo y tú y yo seamos sencillamente beneficiarios de esa perfección, de un amor que nos perdona, de una compasión que nos levanta, de un favor que nos sostiene, de una gracia que nos cobija. Eso es lo que necesita la gente escuchar. ¿Quién es Él? La gente necesita saber quién eres tú y cómo te ha levantado el Señor. Termino diciéndoles esto, amigos míos. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Amigos, hacer lo correcto parece complicado.
Porque en este mundo se ha venido vendiendo la idea de que los malos nunca van a juicio. Pero me gustó lo que un taxista, mientras hablábamos sobre Jesús hace unos días, me dijo. Me dijo, yo trabajé con judíos y los judíos dicen algo que me gustó mucho, dijo el tipo. Le dije, cuénteme, ¿qué dicen los judíos? Me dice, la vida es como un restaurante. Y yo dije, vea, como un restaurante. Usted no se va sin pagar. Dije, sencillo. La vida es como un restaurante, usted no se va sin pagar. Porque aunque aparentemente en el detrás de cámaras no pasa nada, la Biblia se cumple y la Biblia dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él errará por lo inmenso de su locura. Eso dice la Biblia y se cumplirá, porque los cielos y la tierra envejecerán como un trapo viejo, pero las palabras del Señor permanecerán para siempre. Tenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él errará por lo inmenso de su locura. A todos, hermano, para bien y para mal, Dios les cumplirá su palabra. ¿Qué quieres que se cumpla en ti? No te avergüences del Evangelio. Mírame, vive en la práctica de la verdad. No te la aprendas de memoria sin entender que eso es para ejecutarlo, para vivirlo. Ponte sobre tus pies. ¿Qué tal si tomas la ofrenda que trajiste para el Señor, tal como nos lo enseña la Escritura, y oramos por la ofrenda y damos gracias a Dios por su palabra? ¿Saben que cuando estaba sacando mi ofrenda, pensé en esto, amigos? Muchas veces abrí mi billetera antes de llegar a Jesús y yo encontraba era esquelas. Sí, esquelas. ¿Cómo es? Las laminillas del álbum de Jet con el Dodó, que era el más difícil de conseguir, el patito. Pero llegué a Cristo y aunque no siempre he tenido la misma economía, jamás el Señor me ha faltado. Y yo creo que uno debe la vida tiene que ser un acto de gratitud, la vida. Yo abro la alacena y digo, me acuerdo cuando los ratones se comían las uñas en la alacena. Abría uno la nevera y ellos, los ratones en el bombillo ahí, calentándose las manitos, hay algo para hallarle. Yo creo que la vida debe ser una remembranza constante de gratitud a Dios. Cada vez que se levante a su trabajo, no diga, ¡ay, qué terapia! No, diga, uy, Señor, cuando me levantaba temprano y decía, ¿qué voy a hacer? Y ahora ya sé lo que me toca hacer. La vida debe ser un acto de gratitud. Cuando tome su ofrenda, dígale, uy, Señor, gracias. Ya no saco el patico del álbum de Jet. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tengo para tomar un taxi o un Transmilenio, o si quiero echarme una empanadita de 1.000. ¿A cómo? A 1.000. La tengo, Señor. ¿Sí me hago entender? Si puedo comerme una rica o un pastel lleno de esa papa tan cara que está ahorita, Señor. Míreme, haga memoria de cómo Dios lo ha ayudado. Porque si usted no hace memoria, usted nunca va a tener gratitud. Uno desarrolla gratitud cuando se da cuenta que Dios ha venido ayudándonos tanto a todos, amigos. A todos. Entonces uno dice, ahora sí puedo agradecer por mi ofrenda de verdad. Señor, yo te bendigo.
Bendigo tu nombre porque has sido bueno, aunque yo no soy bueno, yo soy un pecador arrepentido. Tú eres santo y misericordioso. Tú no nos necesitas a ninguno de los que estamos aquí en la congregación, pero a todos nos llamaste porque tu compasión es tan grande que sabías que nuestras vidas serían miserables sin ti. Viviríamos asando y comiendo, y aparte de eso, con una experiencia de insatisfacción constante, y nada nos llenaría, lo sabías. Y nos miraste entre la multitud que estaba en nuestros diferentes lugares de donde venimos. Nos escogiste porque así fue tu decisión. No somos especiales, no tenemos nada que necesites. Entonces, ¿cómo no decirte gracias? Al abrir la billetera recordé que un día eran las laminillas de Album Jet y un montón de canciones que había escrito y las guardaba ahí por si algún día se volvían exitosas. Qué risa. Como si el mundo no pidiera algo a cambio para aquel que le regala algo. Pero tú, a cambio de nada, porque lo que te dimos fue nuestro pecado, nos diste la vida eterna, la salvación, provocaste en nosotros arrepentimiento y un deseo de apartarnos de esa práctica y de esas vidas llenas de soledad, Señor. Hoy al ofrendar, Señor, no damos de lo que nos sobra, damos de lo que tú nos has dado. Hoy al ofrendar recordamos que la salud es un regalo que tú das para podernos emplear. Hoy al ofrendar recordamos que la oportunidad de emplearnos eres tú abriéndonos puertas en un país donde mucha gente está sin empleo. Hoy al ofrendar, ofrendamos con acción de gracias, reconociendo que todo es tuyo y que es de lo recibido de tu mano que te damos, Señor. Bendice nuestras alacenas y bendice nuestros empleos. Bendice nuestra economía por el mérito de Cristo, no por ningún mérito personal, solo por amor de tu Hijo Jesucristo. Ayuda a los que están desempleados y provéele a los que están en necesidad. Te damos muchas gracias por escuchar nuestra oración. Un beso enorme, Señor. Gracias, Dios. Amén. Pueden pasar a ofrendar, queridos amigos míos. Les cuento que mañana lunes nos vamos a ver en la noche de sobredosis a las 8 de la noche y el día martes se van a reunir los jóvenes a las 5 de la tarde. Luego nos veremos a las 9:30 de la noche con los hombres y el día miércoles nuestra reunión en streaming a través de este medio. El día jueves se van a ver las mujeres a las 8 de la noche y allí tienen un eslogan que me gustó: nos vemos para crecer juntas. Me encantó eso. El día viernes nos vemos con nuestro querido Saulito en la tertulia. La tertulia estuvo muy linda este viernes. Por favor, si quiere crecer de verdad en el conocimiento de la palabra, recuerde, no se puede si no lees la Biblia y si no la estudias. El día sábado con los niños a las 3 de la tarde. Estuvo maravilloso el día de ayer. Estuve leyendo lo que mis amigos escribieron y bendito sea Dios por el trabajo que nos permite hacer con nuestros chicos. Recuerde que si usted quiere apoyar lo que hacemos en Candelaria, usted simplemente nos escribe por interno, porque la verdad es que reunir el refrigerio para 100 niños, 120, 150, esa es como la variable que a veces hay con ellos, pues no vale poco dinero. Así que entre todos empujamos el bus de este sueño que Dios tiene con los niños de Candelaria, y es que estos niños sean formados en la verdad del Evangelio. El día domingo nos volvemos a ver acá si Cristo no ha venido, si no nos vemos arriba. Amén. Señor Jesús, te presentamos esta semana, te pedimos que bendigas cada actividad que vamos a realizar, Señor. Guíanos, por favor, guárdanos de nosotros mismos que somos terribles y guárdanos de nuestro adversario, el diablo, que siempre está buscando a quien devorar. Permítenos ser alumbrados siempre al recordar tus consejos, palabras dadas a nosotros para guiar nuestras vidas. Que nuestras vidas se desenvuelvan a la luz de tu palabra y de tus mandatos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, llévanos con paz, con seguridad y con buenas noticias, y permítenos volvernos a ver con paz, con seguridad y con buenas noticias de parte de todos nosotros, la iglesia de tu Hijo Jesús, tu hija, Señor, tu iglesia. Un beso enorme, Padre. Muchas gracias por todo, Señor. Amén y amén.
A los amigos que están en streaming, un abrazo gigante y recuerden, queremos es verlo face to face. ¿Listo? Dios los bendiga. Chao, chao.